Seguro que últimamente has escuchado hablar de la condonación de la deuda rusa, de negociaciones para reestructurar la deuda cubana con países europeos, de un complejo juicio con un fondo de inversión en Londres y otras cosas por el estilo. Pues bien, todas estas noticias están relacionadas con la deuda externa, o sea, el dinero que Cuba le debe a gobiernos o bancos extranjeros que le prestaron dinero en el pasado pensando que algún día el régimen se los devolvería. Para muchos este puede sonar como un tema distante o que no les incumbe, pero en realidad tiene mucho que ver con los problemas económicos que enfrentan tanto Cuba como los cubanos. Si se habla tanto de la deuda es porque Cuba tiene bastante, como también tiene bastantes problemas para generar divisas fuertes con las que saldarla. El resultado de todo esto es que ya casi nadie quiere prestarle dinero a Cuba, por eso el país se encuentra cada vez más difícil pagar no ya sus deudas, sino incluso su funcionamiento básico. Para entendernos, Cuba es como esa persona medio arruinada que tiene un montón de deudas que no puede pagar, y precisamente porque todos piensan que no puede pagar, nadie le quiere prestar más, lo que le dificulta recuperarse y empezar a pagar lo que debe. O sea, hablamos de un círculo vicioso en el que la deuda solo se soluciona con préstamos internacionales que, por lo general, no van a empezar a llegar hasta que Cuba empiece justamente a pagar la deuda. Sé que todo esto suena complicado, así que empecemos por lo más básico. Lo primero es entender que la deuda externa no es un problema en sí. Normalmente los estados se financian con los impuestos o, como en el caso de Cuba, con dinero de las remesas, el turismo, la venta de bienes y servicios y demás. Pero los estados también se financian pidiendo dinero prestado a organismos internacionales, bancos privados o gobiernos de otros países. El que un estado tenga una deuda externa muy grande tampoco es necesariamente un gran problema. Este mapa, por ejemplo, muestra que Estados Unidos, que es la mayor potencia económica de nuestro tiempo, es también uno de los países que más dinero debe en todo el mundo. Solo su gobierno central, es decir, sin contar gobiernos locales, empresas privadas ni ciudadanos, tiene una deuda más grande que el 100% del Producto Interior Bruto del país. ¿Significa esto que Estados Unidos tiene una economía débil o tambaleante? Todo lo contrario. Significa que es un deudor confiable al que otros países le siguen prestando dinero porque entienden que tiene capacidad para devolverlo. Ahora bien, según la revista especializada The Economist, a finales de 2022 Cuba debía a sus acreedores alrededor de 27.200 millones de dólares. Pues bien, esta cifra solo representa alrededor de la cuarta parte del PIB cubano, mucho menos que el alcance de la deuda estadounidense, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de Cuba no es exactamente que esté muy endeudada, ya que otros países lo están mucho más y no por eso enfrentan un panorama económico tan complejo como el de la isla. El problema de Cuba tiene que ver sobre todo con el poco crédito internacional que recibe, y esto debido fundamentalmente a dos razones. Primero, que Cuba no tiene prácticamente acceso a organismos internacionales de crédito, generalmente por decisión del propio régimen y en menor medida por las sanciones de Estados Unidos. Y segundo, que Cuba se ha vuelto famosa internacionalmente por no pagar sus deudas, lo que ha ocasionado que aquellos países o bancos que alguna vez le prestaron dinero ya no estén tan dispuestos a seguir haciéndolo. Pero de momento enfoquémonos en lo primero. En general, hay tres grandes organismos a los que los países americanos pueden pedir préstamos. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Fondo Monetario Internacional se dedica fundamentalmente a brindar capital de inversión a gobiernos que enfrentan algún tipo de crisis económica. El Banco Mundial, por su parte, apuesta principalmente por prestar dinero para proyectos de desarrollo a largo plazo, como la construcción de infraestructura, programas para reducir la pobreza y demás. Más o menos lo mismo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, solo que este último presta dinero únicamente a los países miembros de la Organización de Estados Americanos de la que forma parte. El problema es que Cuba no tiene vínculo con ninguno de estos bancos desde la década de 1960, ya sea porque el régimen decidió salirse de ellos por considerarlos aliados de la política estadounidense o, como en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, por haber sido expulsada de la OEA. No obstante, la pregunta es, ¿tiene esto que seguir siendo así a fuerza? La verdad es que no. Lo más difícil para el régimen cubano sería regresar al Banco Interamericano de Desarrollo. Primero, porque para eso tendría que volver a la Organización de Estados Americanos, una posibilidad que está abierta desde 2009, pero a la que el régimen se niega por motivos políticos. Y segundo, porque incluso si esto ocurriera, al final todo dependería de los intereses de Estados Unidos, que tiene poder de veto en este banco. Sin embargo, Cuba sí podría regresar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, donde Estados Unidos sigue teniendo mucha influencia, pero no tanta como para impedir el regreso de nadie. El problema es que hasta ahora el régimen no ha mostrado ningún interés en regresar a estos bancos, por más que ambos podrían ayudarle a salir de la enorme crisis que enfrenta. Y claro, no sabemos con certeza por qué no lo ha hecho, pero hay al menos dos motivos que podrían explicarlo.
Veámoslo así. Prestar dinero otorga poder a quien lo hace. Tanto el FMI como el Banco Mundial, por ejemplo, obligan a sus miembros a ser transparentes con sus cuentas y a publicarlas periódicamente. Son bancos, así que necesitan información precisa de sus clientes para estar seguros de que podrán recuperar su dinero. Pues justo aquí está el primer gran problema de Cuba, y es que si el régimen regresara a alguno de estos bancos, se vería obligado a publicar datos precisos de su economía, algo que hasta ahora nunca ha querido hacer. Todo lo contrario, el régimen siempre ha manejado la economía de manera discrecional, mostrando solo la información que quiere cuando quiere, aún sabiendo que eso afecta la confianza de cualquier acreedor. Pero eso no es todo. Estos organismos internacionales también tratan de influir sobre la política económica de los países a los que les prestan dinero. ¿Cómo? Generalmente promoviendo medidas favorables a la empresa privada, que es para ellos la mejor manera de impulsar el desarrollo de un país. Aquí hay un segundo problema para el régimen, que ya de por sí tiende a catalogar estas presiones como injerencia extranjera. El tema es que si Cuba aceptara dinero de estos organismos, seguramente se vería obligada a abrir la economía a la empresa privada, pero abrirla de verdad. Y esta es otra idea que el régimen ha evitado durante décadas. ¿Por qué? Básicamente porque eso implicaría que el Estado pierda el control casi absoluto que tiene sobre la economía. Una de las claves que explican que el régimen haya podido sostenerse en el poder durante más de 60 años. Estas son dos grandes razones que ayudan a explicar por qué el régimen cubano no busca ayuda en este tipo de organismos internacionales. Y esto queda más claro cuando vemos que no solo no se ha unido al FMI o al Banco Mundial, dos organizaciones de las que podría decir que siguen los intereses de Estados Unidos. Es que si nos fijamos, tampoco tiene mucha presencia en bancos regionales en los que Estados Unidos ni siquiera es miembro. Algunas de las pocas excepciones son el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco del ALBA, ambos latinoamericanos, o el Banco Internacional de Inversiones, con sede en Rusia. Pero hasta el momento, los préstamos que Cuba ha obtenido de estos bancos han sido unas pocas decenas de millones de dólares, una cifra muy pequeña en comparación con lo que el país necesita para empezar a mejorar su situación. Es por eso que durante todo este tiempo Cuba ha preferido buscar dinero en gobiernos extranjeros. En efecto, más que por organismos internacionales, Cuba apostaba por financiarse a través de préstamos o programas de ayuda otorgados directamente por países amigos, especialmente por aquellos con ideologías o intereses afines. Y aquí hay que decir que si bien Cuba ha tenido como enemigo a la principal potencia del mundo, también ha tenido amigos muy poderosos como la antigua Unión Soviética, China y en menor medida algunos países europeos. Ya sea a través de bancos públicos o privados, en las últimas décadas estos países le han prestado a Cuba grandes cantidades de dinero. El problema es que Cuba no ha quedado bien con ninguno de ellos a la hora de pagar, y lo ha hecho un poco a conciencia. No olvidemos que durante décadas el propio Fidel Castro se jactó públicamente de no pagar las deudas, incluso las que tenía con sus amigos, por considerarlas una herramienta de control o bien porque simple y llanamente no quería. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir. Sí, porque me recuerda a la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. Por supuesto, el tiempo ha obligado al régimen a cambiar el discurso, sobre todo tras la llegada al poder de Raúl Castro, que sí entendió la importancia de mostrarse interesado en pagar la deuda del país. Sin embargo, hasta ahora esto ha sido más discurso que otra cosa, porque en la práctica el régimen o no ha podido o no ha querido pagar. Lo que sí ha hecho, en cambio, es forzar a sus acreedores a perdonarle gran parte del dinero que alguna vez le prestaron, a cambio de prometerles que les va a devolver aunque sea una mínima parte. El tema es que todos estos países han tomado nota de la estrategia cubana y, como resultado, ya no están tan dispuestos a prestarle dinero como antes. Veamos algunos casos. El mayor ejemplo de todo esto es Rusia. Durante la segunda mitad del siglo pasado, Cuba tuvo como mayor acreedor a la Unión Soviética, que llegó a prestarle el equivalente a 35.000 millones de dólares actuales. Pues bien, en 2014 Rusia tuvo que resignarse a la idea de que Cuba no le iba a pagar. Para no perderlo todo, decidió renunciar al 90% de todo ese dinero a cambio de que la isla se comprometiera a devolverle sí o sí el 10%, es decir, unos 3.200 millones de dólares. El plazo para este pago se cumple próximamente en 2024. No sabemos si Cuba podrá pagar en tiempo, pero sí que todas estas excusas y retrasos le han enseñado a Rusia a ser más cuidadosa con sus préstamos al régimen. Quiero decir, Rusia ha entendido que Cuba puede ser un buen aliado político, pero no un buen deudor.
Es por eso que Putin mantiene la amistad con la isla, pero sin ser tan generoso con ella como sus predecesores soviéticos. Por supuesto, eso no significa que ya no le preste dinero a la isla. Por ejemplo, entre 2006 y 2019, el Kremlin le prestó al menos otros 2.300 millones de dólares para proyectos de energía, metalurgia y transporte, algunos de los cuales el régimen ni siquiera comenzó a construir. Pero no perdamos de vista que esta cifra, por grande que parezca y por más que el régimen tampoco la haya devuelto todavía, es mucho menor que la que la Unión Soviética le prestó a Cuba en igual periodo de tiempo. Tampoco olvidemos que Rusia no ha hecho mucho por ayudar a Cuba a paliar la enorme crisis energética que enfrenta desde 2019, lo que ha obligado al régimen a recurrir a Turquía, o que hace poco el propio Díaz-Canel regresó con las manos vacías de una gira por Eurasia que incluyó a Moscú. Algo parecido ocurre con China, actualmente la segunda mayor economía del mundo. China también le prestó mucho dinero a Cuba en el pasado y, como Rusia, tuvo que renunciar a cobrar buena parte de él. En 2011, el régimen de Pekín le perdonó 6.000 millones de dólares a su contraparte cubana, que aún así le sigue debiendo más de 4.600 millones. No obstante, las continuas demoras para pagar este último monto han provocado que China ya no parezca interesada en seguir prestándole grandes cantidades de dinero a Cuba, pese a ser socios comerciales y países socialistas con enemigos en común. De hecho, China le ha prestado a Cuba menos dinero para proyectos de desarrollo que a otros países latinoamericanos con los que no tiene ninguna afinidad ideológica. Este proyecto de la Universidad de Boston, por ejemplo, muestra que entre 2008 y 2021 los dos principales bancos chinos de desarrollo solo le prestaron a Cuba 369 millones de dólares, mientras que países como Costa Rica o Jamaica recibieron mucho más. Este dinero, en teoría, debía financiar un puerto flotante en La Habana, un parque eólico, una terminal portuaria en Santiago de Cuba y una planta para producir energía con residuos de caña de azúcar, aunque este último proyecto nunca se construyó. Esto último, por cierto, podría ser otra de las tantas razones por las cuales China y otros acreedores ya no se fían mucho de Cuba para prestarle dinero. Con los países europeos ocurre algo similar. Durante las primeras décadas de la Revolución, varios bancos públicos y privados de países como España, Italia o Alemania le prestaron alrededor de 11.000 millones de dólares al régimen cubano. En 2015, estos bancos, que están agrupados en el llamado Club de París, aceptaron que Cuba no les iba a devolver su dinero. ¿Qué hicieron? Después de varias negociaciones, decidieron reducir la deuda a solo 2.600 millones, con la condición de que Cuba se comprometiera a pagarlos en cuotas entre 2019 y 2033. Pero lo cierto es que hasta el momento el régimen no ha cumplido del todo con estos pagos y, como no lo ha hecho, ha seguido acumulando intereses, a tal punto que para finales de 2022 ya le debía al Club de París 4.800 millones de dólares. Ahora bien, aparte de esto, Cuba tiene otra deuda de alrededor de 7.000 millones de dólares con bancos privados internacionales. Originalmente, este dinero formaba parte de la deuda que Cuba le debía al Club de París, pero como algunos de los bancos de estos países ya se olían que el régimen nunca les iba a pagar, decidieron vender sus partes de la deuda al llamado Club de Londres. Este Club de Londres está formado por fondos privados de inversión que se dedican al negocio de los llamados fondos buitres. Básicamente, comprar a bajo precio deudas que sus dueños dan por perdidas para después ir a los tribunales y tratar de cobrarlas o quedarse con bienes del deudor. Esto fue exactamente lo que sucedió hace unos pocos meses, por ejemplo, cuando uno de estos fondos de inversión demandó a Cuba por el pago de 78 millones de dólares que unos bancos europeos le prestaron a la isla en los 80. En abril de este año, Cuba tuvo una victoria parcial en este caso debido a un tecnicismo legal, pero eso no significa que haya ganado. De hecho, lo más seguro es que el juicio continúe, ya que Cuba sigue debiendo ese dinero. El gran problema con todo esto es que si el fondo de inversión gana finalmente el juicio, eso podría impulsar a otros acreedores privados a demandar a Cuba por los miles de millones de dólares que les debe, algo que podría llevar al país a una situación sin precedentes. Por supuesto, estos no son los únicos casos de países o bancos a los que Cuba les debe dinero. También están Argentina, México, Brasil y otra larga lista en la que no podemos dejar de mencionar a Venezuela, cuyos negocios y deudas con Cuba dan para un programa aparte. Pero en general, estas son algunas de las razones principales de por qué otros países, incluso amigos, ya no quieren prestarle dinero a Cuba, o al menos no como antes. Básicamente porque lo ven como un país mal gestionado, que además es opaco sobre su situación económica y que para colmo tiene un pésimo historial de no pagar. Esto, unido a la falta de interés del régimen por pedir ayuda a organismos internacionales, ayuda a entender por qué Cuba tiene tantos problemas para acceder a los préstamos y créditos internacionales que necesita para sacar al país de la enorme crisis en que vive atrapado.